Hola, ¿qué tal? Ante la proximidad de los comicios electorales del 28 de mayo continuamos con la ronda de entrevistas a candidatos y candidatas a la alcaldía de Donostia y hoy, nos hemos acercado precisamente hasta aquí, hasta el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián para charlar con el actual alcalde, con Eneko Goya. Eneko, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Egunon, muy bien. Bueno, muchos temas tenemos para tratar contigo, pero primeramente sí que nos gustaría hacer un repaso de tu trayectoria profesional. Sabemos que tú eres donostiarra, amaratarra, sí. Has estudiado Derecho, licenciado por la UPV. Sabemos que has dado también casi 10 años de clases, ¿no?, de marketing también en el Instituto de Marketing. Y en 1991 fue tu primer contacto de afiliación con el PNV, ¿verdad? Sí, así es. En mayo de 1991, que eran unas elecciones municipales también entonces. Y desde entonces, prácticamente has estado siempre ligado al partido en diferentes cargos, en la Diputación, ¿verdad?, en el Gobierno vasco. Sí, también en un principio en cargos más internos del propio partido. Estuve luego en el 2005, de 2005 a 2007 fui parlamentario por Guipúzcoa y en el 2007 salí del Parlamento para ser diputado foral de Carreteras. El 11 me presenté por primera vez al Ayuntamiento de San Sebastián y salí elegido concejal, fui portavoz de mi grupo y el 2015 es la primera vez que accedí a la alcaldía y otra vez el 2019 y hasta hoy. 2 legislaturas, por tanto, como alcalde, una más como concejal portavoz del PNV. ¿Qué te impulsa a presentarte para una nueva reelección? Pues mi ciudad, 2 cosas, muy básicamente. O sea, yo me siento muy donostiarra, soy de Amaraberri y estoy encantado de pertenecer a esta comunidad. Y el tener la posibilidad de trabajar por ella y contribuir a que se haga lo que tú crees que es mejor para tu ciudad, pues es una gozada. Luego te da la posibilidad además de conocer muchísimas realidades de tu propia ciudad que desconocías y que igual nunca llegarías a conocer si no es porque estás aquí, ¿no? Y luego está mi familia. Yo tengo 4 hijos, me importa su futuro y como pienso que nosotros hemos sido afortunados porque nuestros mayores nos legaron esta joya de ciudad, pues es nuestra obligación también trabajar para que ellos reciban una ciudad mejor, ¿no? Y eso es una motivación bastante especial. ¿En qué punto se encuentra la ciudad ahora? ¿Cómo harías el balance de, vamos a dejar en estos últimos 4 años? A ver, yo creo que la ciudad está bien, después de una legislatura muy complicada para todos, con la pandemia, que nos ha afectado bastante, pero de la que hemos sido capaces de salir con bastante fuerza, a pesar de que estamos en una situación de incertidumbre también, de guerra y de inflación fundamentalmente, que se está dejando notar, ¿no? Pero la ciudad tiene una serie de bases que son sólidas y firmes, ¿no? Yo creo que algunas actividades que hay en Donostia y que han conocido un enorme desarrollo en estos últimos años, muchas de ellas ligadas a la investigación, a la tecnología, a la innovación, a la ciencia en definitiva, pues están cogiendo un gran peso y eso es muy bueno. Esa es una muy buena base para tener una ciudad que avanza y que además lo haga de forma sostenible. La capacidad de atracción que tiene Donostia en este momento es enorme y ya sé que luego eso después genera otra serie de debates, pero es bueno que una ciudad tenga una capacidad de atracción en todos sentidos, ¿no? Y la actividad cultural también yo creo que, es manifiesto, ¿no?, que tiene un peso especial en esta ciudad. Luego es verdad que tenemos problemas, que yo los veo como retos a mejorar y que tenemos que tratar de mejorar, pero tenemos una buena base para que la ciudad pueda mirar al futuro con ilusión y con esperanza. Estos días, tanto los oyentes de Radio Donosti como los espectadores de Teledonostia nos han contado un poquito sus quebraderos de cabeza y los queremos compartir contigo. Es verdad que nunca llueve a gusto de todos, no. Y el tráfico para muchos ha sido un poco el caballo de batalla y con la dificultad de circular especialmente por el centro de San Sebastián, que es que seguimos agarrados al volante del coche y no lo queremos soltar. Sí, lo sé, y estas cosas cuestan, y los cambios cuestan, y las transformaciones cuestan, y Donostia, como todas las ciudades, está inmersa en un proceso de transformación en favor de una movilidad más sostenible, en la que el transporte público tenga un mayor peso y en que la ciudad como espacio también sea una ciudad más amable, más saludable y que dé más espacio al peatón, al ciclista, ¿no?
cuesta. Estas cosas cuestan, no son fáciles, nos acostumbramos o nos acomodamos a determinadas situaciones, pero luego cuando se produce el cambio nunca nos arrepentimos. Yo siempre suelo decir lo mismo, ¿no? Hoy a nadie se nos ocurriría, por ejemplo, que los coches pudieran aparcar en la Plaza de la Constitución, que yo lo he conocido, o que el bulevar se circulara por los dos lados, que yo lo he conocido, era una isla, o que pues por la calle Guetaria pudieras circular, ¿no? Pues o delante de la Diputación Foral. Bueno, esos fueron pasos, o la calle Loyola, todos fueron pasos que se fueron dando en ese sentido, que también fueron muy polémicos en su día y muy discutidos, pero que hoy nadie piensa que debería volver a la situación anterior, ¿no? Bueno, yo creo que es un proceso para mejorar, pero bueno, las transformaciones a veces requieren esfuerzos. Y las obras, que también las hay, pues generan afecciones, pero las obras también son para mejorar. Otra de las preocupaciones que hemos detectado ha sido el éxodo de los jóvenes fuera de San Sebastián. Creo que además está cuantificado, no lo sé exactamente el dato, pero bueno, la dificultad de quedarse, por supuesto, en los barrios del centro y también a veces incluso en los periféricos, ¿no? Y evidentemente. ¿Cómo podemos dar la vuelta a esta situación? Bueno, es un problema muy complejo que viene de muy atrás, además, porque yo lo he conocido históricamente. Y también he sido joven y también me ha pasado. Y es complejo porque, independientemente de que se puedan adoptar medidas, por ejemplo, para limitar el precio de los alquileres o declarar zonas tensionadas, que es lo que ahora mismo está a debate, Donostia tiene un problema de relación entre oferta y demanda. Otro día dábamos el dato de que la ciudad tiene hoy el mayor número de habitantes de su historia. 188.000 y 743. Y eso quiere decir que esta ciudad atrae y que hay gente que quiere venir a vivir y hacer su proyecto de vida aquí, ¿no? Y claro, para dar respuesta a esa demanda lo que tienes que tratar de hacer es generar oferta, que yo creo que es el principal empeño que hemos tenido en estas 2 legislaturas y que tenemos que tener de cara a futuro. El generar nueva oferta y además una oferta variada en la que un porcentaje alto sea de vivienda protegida. Y precisamente la compra de los cuarteles de Loyola, si tiene una razón de ser, fundamentalmente es esa, ¿no? Es de incorporar a la ciudad, bueno, pues un nuevo espacio en el que no solo habrá vivienda, pero en el que también podremos dar una respuesta a esa necesidad de vivienda que tiene Donostia en este momento, ¿no? Yo creo que esa es la tarea en la que nos tenemos que empeñar todos y esa es la principal aportación que un ayuntamiento puede hacer en esa materia. Así que la expansión de la ciudad iría hacia esa zona de... Hacia el Urumea, porque el Urumea tiene una ventaja, y es que en lugar de colonizar nuevos territorios que ahora mismo son naturales, estás actuando sobre una ciudad construida, aunque construida para otros usos, y además estás regenerando una zona que tenía serios problemas de inundabilidad y que con todas las actuaciones que se han hecho en el río pues ya se han superado. Entonces, bueno, es no solamente ampliar la ciudad, sino es regenerar la ciudad, ¿no? Un espacio de la ciudad como es el Urumea, que es privilegiado y al que durante muchos años le hemos dado la espalda. Vamos a hablar de otro de los temas que ha estado en boca de todos en estos últimos días, que es el tema del patrimonio. Qué difícil mantener aquello de siempre y lo de ahora, y qué de sorpresa les ha pillado a algunos de los tierras. Bueno, pues algunas demoliciones como la Estación del Norte, Villa Belén. ¿Qué línea se va a seguir? Es complicado. A ver, yo creo que a la hora de proteger el patrimonio hay que tener siempre en cuenta una cosa. Y es que hay que tener en consideración el uso. No vale para nada un cascarón vacío si dentro no tiene uso. Y claro, muchas veces la dificultad suele estar ahí, el de encontrar un uso que sea compatible con ese cascarón. Y eso no siempre es fácil, porque hay usos que han desaparecido. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Pues imagínate los conventos. Pues con eso vamos a acabar teniendo un problema. Ya. Porque tabacalera. O sea, hay actividades que desaparecen. Y hay edificios que son muy particulares que impiden muchas veces que haya otros usos, ¿no? Entonces, el equilibrio entre la protección del patrimonio y el uso, pues es un equilibrio no siempre fácil. Ahora, hay que decir una cosa, en esta ciudad hay un enorme número de elementos protegidos. Es decir, muchas veces nos ponemos o nos fijamos cuando desaparece algo, ¿no? Pero los elementos protegidos que hay en esta ciudad son unos 1.300 elementos protegidos. Hay una garantía de que ese patrimonio se va a conservar. En el caso de la estación, se va a reconstruir la estación, pero claro, era necesario hacer esa actuación porque es que
va a haber una estación del tren de alta velocidad y sería pues un poco del género bufo, como quien dice, que nos pasara lo que le ha pasado a Asturias y Cantabria, ¿no? Que no te entren los trenes en la estación. Sí. Pues Donostia apostó por un tren de alta velocidad porque llegara a la ciudad y bueno, pues eso hace necesario que la estación esté acorde, o sea, acorde con el tren de alta velocidad, y la antigua estación pues no lo estaba, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso se reconstruirá y además hay partes que se han guardado para volver a ser colocadas, como la marquesina, que era el elemento más importante de la estación. Vamos a hablar de seguridad o de sensación de inseguridad. Lo digo porque muchas veces, bueno, pues ahí están las cifras, pero las sensaciones de la ciudadanía son diferentes, incluso igual, no sé, desmesuradas. ¿Cómo está en materia de seguridad San Sebastián? A ver, San Sebastián es una ciudad segura, lo lleva siendo hace muchos años y lo sigue siendo, en el contexto en el que estamos, quiero decir, dentro de lo que son los parámetros que hay que comparar a nivel europeo. Es verdad que hay momentos en los que aparecen fenómenos que nos llaman la atención y, como bien dices, bueno, generan tal vez una percepción, ¿no?, que no siempre se corresponde después con los datos. Pero bueno, también hay casos que son realidad, ¿eh? Hemos tenido problemas en la zona de Guía y son obvios, y se ha trabajado mucho para intentar dar una respuesta a esa situación mediante actuación policial, que muchas veces lo que vemos es el final, pero tiene un proceso muy largo, sobre todo de investigación, etcétera, etcétera, en el que se hace un gran trabajo, y también de relación con los agentes implicados para ver en qué cosas podemos mejorar la seguridad en un barrio determinado. Bueno, el índice de delitos, por ejemplo, en esa zona, pues gracias a ese trabajo se ha reducido en un 15% en los últimos meses, ¿no? Entonces, bueno, hay que seguir trabajando y siempre aparecerán distintos fenómenos y problemas, ¿no? Pero bueno, vuelvo a insistir, esta ciudad es segura y lo va a seguir siendo. Luego hay otra serie de comportamientos que también a veces pueden contribuir a que tengamos una percepción más negativa, que tienen que ver más con el vandalismo que con la seguridad en estado puro. Y ese sí es un fenómeno que nos preocupa porque ha aflorado de alguna manera, y yo no sé si es consecuencia también de la pandemia o de la salida de la pandemia. No sé si hay una relación directa, pero tengo la percepción o la impresión de que sí, de que ha habido determinados comportamientos incívicos, violentos, etcétera, etcétera, que han aparecido después de salir de toda la situación de pandemia, ¿no? Bueno, eso tal vez necesite más de un análisis social, de saber exactamente cuáles son las causas de que haya determinados comportamientos que han empeorado. No voy a generalizar, son personas concretas, pero es verdad que eso también influye. Vamos a hablar de pequeño y mediano comercio, porque nosotros en Radio Donosti y Teledonostia muchas veces mencionamos, ¿no?, que qué tristeza pasear por calles en las que no hay escaparates, no hay luz, no hay nadie que te salude, no hay nadie que al entrar te fíe. Bueno, ya lo de fiar ya a estas alturas de la vida ya es difícil, pero bueno, me refiero a esa proximidad, a esa cercanía, ¿no?, a esa profesionalidad también. ¿Está sufriendo el pequeño y mediano comercio donostiarra? Sí. Y bueno, y en cierta parte vive o sobrevive mejor de lo que puedan ser otros entornos, pues gracias a la capacidad de atracción de la ciudad y al turismo en muchas ocasiones, ¿no? Pero es verdad que está sufriendo. ¿Por qué? Porque se está produciendo una transformación desde ya hace muchos años, ¿no? Y primero y consiste en el cambio de hábitos de consumo de los ciudadanos, ¿eh? Es así de claro. Es decir, nosotros optamos libremente y bueno, pues optamos por otras cosas muchas veces, ¿no? Y ahora el comercio electrónico, por ejemplo, es un gran reto que tiene el pequeño y mediano comercio, y también las grandes superficies que tienen un problema con todo esto, ¿no? Entonces, ante esto, que yo soy de los que, creen que el comercio es vida, sin ningún lugar a dudas, bueno, pues hay que trabajar en la especialización y en ser capaces de dar un valor añadido que no te lo puede dar ni un gran centro comercial o no te lo puede dar el comercio electrónico, ¿no? Y eso es el trato de las personas. Hay comercios que lo están haciendo francamente bien, hay iniciativas que fomentan precisamente eso, como la que lleva adelante la Federación Mercantil con Singular Dendac. Bueno, yo creo que ese es el camino en el que, tienen una oportunidad y en lo que les tenemos que ayudar, ¿no? A que evolucionen. Luego también es verdad que hay un problema de relevo generacional.
y falta de vocación muchas veces también para ser comerciante, ¿no? Y ahí también pues yo creo que tenemos que trabajar para que fomentemos ese relevo generacional y esa vocación de comerciante. Que estamos en cambio, no hay duda alguna, que estamos en proceso de transformación y que nuestro espectro ciudadano ha cambiado en estos últimos años, es una evidencia. Sí. Desde ahora aproximadamente unos 10 años tenemos un departamento de diversidad cultural. ¿Qué planes se tiene precisamente para este departamento en el que yo me imagino que se trabaja como primera base la convivencia? Sin duda. Ese es uno de los grandes retos que tenemos como ciudad, ¿no? Muchas veces no somos conscientes, pero hoy en nuestra ciudad viven 26.000 personas, o conviven 26.000 personas de origen extranjero, que han llegado a nuestra ciudad a desarrollar o a hacer su proyecto de vida, ¿no? De múltiples, 140 países de origen distintos. Los principales son Honduras, Nicaragua, Colombia, Marruecos, Italia. Eso te hace tener una ciudad mucho más diversa que la que teníamos en el pasado, más rica también, porque yo creo que todas esas manifestaciones culturales, etcétera, etcétera, pues enriquecen lo que es la propia cultura de la ciudad. Y suponen un reto en la convivencia, ¿no? Yo creo que hay que trabajar la interrelación, el que no se generen guetos, en que haya una convivencia real y efectiva, en la que nos mezclemos, en la que convivamos en definitiva con absoluta naturalidad y lo hagamos, participando de una serie de reglas comunes que en esta ciudad compartimos, que es el respeto mutuo, el respeto a los derechos humanos de todos, ¿no? como marco de convivencia. Yo creo que ese es el trabajo que tenemos que desarrollar y que hacer, sabiendo eso, que esta ciudad está en transformación, también en eso. Me imagino que la cultura mucho tendrá que decir al respecto, porque también puede ser un poco la base, ¿no? de que se creen sinergias, ¿no? entre esas personas diferentes que puedan compartir también cultura, supongo, ¿no? Exacto, y eso fue el reto precisamente que planteó la Capitalidad Europea de la Cultura en el 2016, cuyo lema era Cultura para la convivencia. Utilizar precisamente la cultura para trabajar la convivencia. Cuando se articuló el discurso, se estaba pensando en otra cosa, que era el de la situación de violencia que habíamos vivido hasta el año 2011. Pero ahora nos va de igual a igual precisamente para afrontar lo que dices tú, ¿no? La convivencia entre diferentes. No ha perdido vigencia, entonces. Vamos finalizando, lo vamos a hacer haciendo un guiño a los alchatarras, los que nos siguen a través de alchatv.com, y bueno, pues es un barrio grande, es el más numeroso de Donostia. El segundo, perdona, yo que soy de Amaraberri tengo que reivindicar que el primero es Amaraberri. Perfecto. Bueno, sigue siendo bastante grande, tiene su propia idiosincrasia también, es verdad. ¿Qué planes en concreto tenemos para este barrio en el que ya vemos que tenemos polideportivo nuevo, pero bueno, pues... ese ha sido el gran reto. No, en el barrio yo creo que se han hecho muchas cosas en estos últimos años, además del polideportivo, el haber mantenido el provisional que teníamos y que, pues ahora sigue estando en uso, o yo qué sé, pues todo el mirador que se hizo en la subida de Herrera, etcétera. Bueno, ha habido muchas actuaciones también de movilidad vertical. Pero de cara a futuro yo creo que los principales retos que tenemos de cara a Alza son, primero, Jolastoquieta, el completar Jolastoquieta, porque eso yo creo que va a cambiar totalmente lo que es el barrio y la accesibilidad al barrio, muy importante. Porque mediante elementos de movilidad vertical, ahí vamos a poder hacer una pequeña revolución en lo que es la accesibilidad del propio barrio. Y después está seguir con el tratamiento de los suelos contaminados, porque eso lo tendremos que seguir haciendo, evidentemente, y reformular dentro de lo que es la revisión del plan general Auditzacuder, para hacer una cosa que sea sostenible y que sea factible, no el proyecto que teníamos hasta ahora, que se ha demostrado inviable, ¿no? Y rematar aquella zona de la ciudad también de una forma adecuada y además posibilitando la oferta de vivienda y en gran número vivienda pública. Era mi pregunta, si Auditzaculer se plantea como zona de vivienda, de polo tecnológico, de vivienda principalmente. Principalmente de vivienda. En el plan general sí que hay, en la revisión del plan general sí que hay dibujado una zona que podría ser un polo tecnológico en el este de la ciudad. Es un proyecto ambicioso,
no quiero desvelar nada, pero bueno, que tiene que ver con una reordenación del nudo de comunicaciones que hay por allí, que tal vez si se ordenara de otra manera nos daría nuevas posibilidades de suelo, ¿no? Y bueno, esa es una posibilidad que yo creo que habría que trabajar. Pues hasta aquí el repaso. Te agradecemos muchísimo, Eneko Goya, que hayas estado con nosotros hoy en Radio Donosti y Teledonostia. Te dejamos nuestra cámara y nuestro micrófono para que puedas pedir el voto a la ciudadanía. Bueno, el próximo 28 de mayo tenemos unas elecciones en las que elegiremos no solamente el Ayuntamiento de San Sebastián, sino hacia dónde queremos que vaya nuestra ciudad. Y yo lo primero que os quiero pedir es que os comprometáis con Donostia y que participéis, que ejerzáis el derecho a voto, porque yo creo que ese es un ejercicio ciudadano importante y que representa ese compromiso con la ciudad. Y además muchas veces puede suceder que si uno no lo ejerce, después salga lo que no se quiere. Entonces eso es lo primero. Y lo segundo, yo creo que el Partido Nacionalista Vasco durante estos últimos 8 años ha demostrado que sabe hacer avanzar a esta ciudad, que tiene un proyecto claro, que sabe cómo tiene que ser el futuro de esta ciudad. Queremos seguir trabajando por ella y para ella, fundamentalmente, y bueno, pues por eso te pido tu confianza y tu voto. Eskerrik asko, Eneko Goya, eta sorte on. Eskerrik asko zuei. Beste bat arte, agur. Bai.